Importante. Familias, buenas noches. Gracias, Sandra, por mencionar este evento académico en que me encuentro ahorita en el Congreso Nacional de Psiquiatría. Es una oportunidad muy especial que yo me doy cada año de venir aquí a donde se realice el Congreso para compartir las experiencias que nosotros desarrollamos desde Servir y también para aprender de buenas prácticas a nivel nacional. Para todos es bien claro que el tema de la salud mental es hoy prioridad desde la salud pública. Realmente siempre ha sido muy importante el tema de los problemas mentales, pero la pandemia definitivamente aceleró, complicó, se incrementaron las depresiones, los trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, en fin, las autoagresiones y por supuesto las adicciones a las nuevas tecnologías. Nosotros desde Servit seguimos trabajando por apostarle a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad, a la psicoeducación. Nos gusta la rehabilitación basada en la comunidad, nos gusta el trabajo integral interdisciplinario y nosotros estamos comprometidos con promover la salud a través de promocionar hábitos de vida saludable, en donde yo espero y trabajamos desde la comunidad institucional para estarlos promoviendo de manera permanente. Este tema de la sexualidad es bastante importante. Espero que podamos aprender todos y que sigamos en esta dinámica modo aprender. Les mando un saludo muy especial y les agradezco que todas sus sugerencias en cuanto a temas que les interese que tratemos en estas reuniones académicas nos lo hagan saber. Sandra, te agradezco mucho a todas las familias que están conectadas y a Bernardo, que es un psicólogo profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Oriente. Muchas gracias. Y feliz noche para todos. Yo me quedaré aquí escuchando tu conferencia, Bernardo. Bueno, buenas noches. Pues como ya lo decía Sandra y el doctor, soy psicólogo, magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica del Oriente y de la Universidad Católica Luis Amigó. También pues acompaño los procesos de psicología en Clínica del Oriente y también en Servit, pues haciendo algunos acompañamientos desde el programa de patología dual, específicamente en hospitalización parcial. Y también, como ya lo mencionaban, soy docente asistencial de la Universidad Católica del Oriente y trabajo con estudiantes del 10º semestre. Para mí es muy importante este tipo de actividad, puesto que nos permiten reflexionar y nos permiten también profundizar en algunos temas que son importantes dentro de, primero, de la discapacidad mental, intelectual y también en las diferentes manifestaciones o diferentes psicopatologías o enfermedades de tipo mental. Cuando a mí me preguntaron, bueno, ¿qué tema podemos proponer? Se nos ocurrió la idea entre Sandra y yo de profundizar un poco en la concepción de la sexualidad, puesto que es un tema del que por lo general no se hace referencia y también pues es un tema demasiado significativo en todo lo correspondiente a la enfermedad mental y a estos procesos que nosotros llevamos tanto en Servir como en Clínica del Oriente. Lo he titulado La vivencia de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, puesto que, como lo decía ahora, muchas veces es un mito y un tabú hablar de estos temas, más cuando hay unos señalamientos también, digamos, sociales
en cuanto a la construcción de la sexualidad, y ahora pues venimos hablando y profundizando también en estos temas, por ejemplo, de género, que son demasiado importantes al momento, digamos, de hacer una valoración y también de hacer un acompañamiento a nivel familiar y a nivel social. Entonces, primero, quiero hacer la reflexión de qué es la sexualidad humana. Y de aquí podemos decir que es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida. Esta sexualidad humana incluye cuatro aspectos fundamentales, de los cuales son el sexo, las identidades y papeles sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Así, yo creo que son unos planteamientos que más que una construcción de tipo individual, también son una construcción de tipo social y familiar, que están enmarcados en unos valores, que están enmarcados en unas representaciones que nosotros también como individuos tenemos con respecto a la sexualidad humana. También la sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, digamos que no todas ellas se viven o se expresan siempre. Y ahorita lo voy a manifestar y ahorita lo vamos a ver por qué. También la sexualidad se ve influida por la interacción de factores, primero biológicos, segundo psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Como vemos, entonces la sexualidad no es un tema que es solamente eh, o que abarca solamente un aspecto, sino que abarca muchos factores y por lo tanto debe ser vista también desde un aspecto multifactorial. Vemos también que la sexualidad se ve influida por unos aspectos biológicos que hacen parte desde la concepción del ser humano en cuanto a esos primeros inicios de la vida en el útero, y por lo tanto irán cambiando, ¿cierto? De acuerdo a unas representaciones psicológicas y sociales que va adquiriendo el individuo a partir de esa genética, a partir de esos aspectos que bien se pueden nombrar como una construcción de género, o sea, el ser hombre y ser mujer. Pero esa construcción de género va mucho más allá de esa denominación, por lo que hemos visto últimamente en cuanto a nuevas identidades. Yo creo que es importante mencionar también que hablamos de unos olones sexuales. Estos olones sexuales son cuatro aspectos fundamentales en esa construcción de la sexualidad. Primero, eh, hay una vinculación afectiva en el modo en que un individuo vive la sexualidad. Segundo, hay un género que está mediado, como lo decía, por aspectos biológicos. Hay un erotismo y hay una reproductividad humana. Como vemos en este gráfico, son aspectos que interactúan de manera sistémica en el individuo, y eso hace, ¿cierto?, que sea vista desde muchos factores y desde muchas representaciones.
Entonces aquí la sexualidad no va a ser vista solamente desde un punto biologista, sino también antropológico, psicológico, sociológico, también esa parte médica y también desde esa construcción, como les decía anteriormente, social o sociológica. Entonces vamos a tener que la vinculación afectiva es quizás uno de los principales motores de la vida humana y pilar fundamental en la sana convivencia. Aquí los problemas asociados a las emociones y a la dificultad para expresarlas adecuadamente afectan este olón. Pero bueno, ¿qué es un olón? Todos conocemos una cadena, ¿cierto? Y esa cadena está compuesta o está hecha de pequeños eslabones. Ese eslabón de esa cadena es un olón. Entonces, para que esa cadena se construya, obviamente está compuesta de varios olones, de varias partes, de varios elementos que constituyen efectivamente entonces ese lazo y permiten la interacción de un olón con el otro. Si vemos un olón, que es esa parte de la cadenita, digámoslo, en palabras más entendibles, podemos decir que ese olón, para que esa cadena exista, debe de haber un olón enlazado con otro. Y así se va construyendo esa dinámica hasta dejar o hasta construir la cadena completa. Por vinculación afectiva interpersonal, comprendemos también que es la capacidad de sentir afectos intensos por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese otro o esa otra, así como las construcciones mentales alrededor de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, o en la parte, digamos, de la vinculación afectiva, siempre debe existir un otro. Y ese otro, en ese otro, yo puedo representar ese afecto, ¿sí? Que muchas veces desafortunadamente no es positivo, sino que también vemos en algunos casos que esa afectividad es de tipo negativo y muchos individuos tienden a partir de esa vinculación a dejar, digamos, como en indisposición y ser poco claros en la representación de ese afecto que da o recibe a un otro, ¿sí? En esta vinculación afectiva encontramos entonces algunos seres humanos que les cuesta relacionarse y vincularse con los otros o con las demás personas con las cuales está rodeado. Aquí tenemos unos casos muy puntuales, ¿sí? Y es, por ejemplo, en el autismo, ¿cierto? Que sabemos que es un trastorno o que es un trastorno mejor del neurodesarrollo. Y en el autismo, por lo general, esa construcción de esos vínculos se ve un poco afectada porque el autista tiende a representar su mundo interno hacia sí mismo. Entonces, digamos, el otro, si bien existe y si bien está ahí al lado, rodeándolo, podría ser obviado o podría ser no incluido en esa representación mental que hace la persona con autismo. También tenemos el trastorno esquizoide que se ve afectado en esta vinculación afectiva, puesto que se le dificulta o, o, o le cuesta también vincularse con un otro. Pero aquí es diferente al autismo porque si hay una representación del otro, pero se le dificulta entonces vincularse de una manera afectiva, expresar el afecto, tender, digamos, como a compartir con un otro. Entonces, por lo general, estas personas con trastorno esquizoide tienden más bien a aislarse de un mundo social que representa o que puede ser la significación de ese mundo afectivo o de esa vinculación afectiva.
También tenemos, por ejemplo, a los trastornos límites y narcisistas de la personalidad. Aquí en los trastornos límites y narcisistas de la personalidad vamos a encontrar que por lo general establecen relaciones muy inestables y una vinculación afectiva poco estable y se ven marcadas entonces por la inestabilidad emocional porque les cuesta también aceptar a un otro y muchas veces lo que hace, por ejemplo, el narcisista es que él siempre tiene la razón, entonces anula el afecto del otro porque todo el afecto o toda la atención, digamos, de ese afecto, lo quiere centrado en sí. Digamos, tiende a que él sea el centro de atención, entonces le cuesta vinculación con un otro. También tenemos en ese segundo colón, entonces el erotismo. Y por erotismo entendemos los procesos los procesos humanos en torno al apetito y a la y perdón, los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. Al igual que los otros solones sexuales, el erotismo tiene niveles de manifestación biológica, pero son sus componentes mentales, especialmente en lo que se refiere a las representaciones y simbolizaciones, así como la significación social y su regulación, lo que hacen del erotismo una característica específicamente humana. Mire, y aquí en el erotismo vamos a encontrar de pronto un aspecto muy único del ser humano y es la posibilidad de sentir placer con respecto, digamos, a esas experiencias y con respecto, digamos, a esa vinculación afectiva. ¿Por qué? Porque no solo es el concepto, digamos, de la sexualidad desde un punto genital, sino también ese placer de vincularme con un otro, ese placer, ¿cierto?, que me genera un otro en esos aspectos relevantes de mi vida como ser humano. Entonces acá vamos a tener que esas manifestaciones se dan en el interior, ¿cierto? Y que yo como individuo siento excitación o siento erotismo cuando me relaciono y cuando establezco relaciones eh, afectivas o vinculares con el otro ser humano. También un aspecto importante a tener en cuenta es que aquí es donde se pueden presentar dificultades con respecto, por ejemplo, a la masturbación en público, puesto que en muchas ocasiones no hay pudor. Y esto es muy típico muchas veces, en muchas ocasiones, se ve por lo general en trastornos como la esquizofrenia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay una pérdida del pudor, hay una pérdida en cuanto a esa intimidad que yo debo de gozar, ¿cierto? Y esto ya es en un plano meramente genital, ¿cierto? De una privacidad y de un gozo, digamos, en esa excitación y en esa excitación sexual o placentera que me generan eh, los órganos sexuales o los órganos reproductivos. Entonces, es muy típico y muchas veces, y yo me pregunto también en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hablan de que una persona, digamos, iba en un bus, iba masturbándose, iba teniendo ese aspecto, digamos, de la masturbación. Yo me pregunto, bueno, en este individuo, ¿no será que cabe la posibilidad de una dificultad también o de una enfermedad mental que le inhibe, ¿cierto?, a ser parte o representar al otro? eh,
como un individuo similar y entonces lo anulo y hago con mi cuerpo lo que quiero, donde quiero, que no debería de ser así, porque tenemos derecho a gozar del erotismo, tenemos derecho a la excitación, pero también cuando esa excitación no afecte a las demás personas. También el otro componente de esta sexualidad está en torno o gira en torno a lo que es el género. Y esta dimensión del género es la expresión que permea casi toda la existencia humana. Es por medio del género que los grupos sociales realizan una multitud de interacciones. La identidad misma, es decir, el marco mental interno de referencia de ser, está construido en el género como elemento central. En sus niveles biológicos existen desarrollos importantes que hay que considerar la determinación del mismo. Los múltiples niveles en los que opera este proceso se da en lo prenatal, lo postnatal, de diferenciación sexual genérica, las manifestaciones anatómicas que son más que evidentes, el dimorfismo, las manifestaciones menos evidentes del dimorfismo en el sistema nervioso central, entre otros temas. Y mire, aquí es donde quiero hacer gran énfasis, y lo decía pues ahora cuando tenía ya la cadenita o esa circulación del género, porque en la actualidad vamos a ver entonces muchos niños o adolescentes que nacen en ese cuerpo o que nacen sí, en esa representación social del cuerpo masculino, pero en su psiquismo se identifican como el género opuesto. O sea, es hombre, pero puede haber una representación como mujer, ¿sí? Sin embargo, como vemos también aquí, este olón hace referencia, como yo ahorita también lo decía, a esos procesos biológicos internos del ser humano y empieza a construirse este género en esos primeros momentos de la vida del ser humano cuando está en el útero. Y por eso cuando la pareja o la mujer va, digamos, a una ecografía, es con ansias de saber si es niño o niña, ¿sí? Pero cuando ya nace y cuando ya va haciendo su proceso de desarrollo de acuerdo a unas etapas psicoevolutivas, él dice, o ella puede decir, no, es que sí, yo soy mujer, pero yo represento o mi representación mental me da para verme reflejada por los gustos de otras mujeres. Entonces, mire lo complejo también que es esto. Y aquí en el género también existe esa vinculación directa o esa relación directa con la construcción del erotismo y con la construcción de esa vinculación afectiva. Entonces, esto no puede ser una cadena sola. No, esto está compuesto por varios elementos y esos elementos van interactuando entre sí y van determinando ciertas prácticas, ciertos gustos y ciertas preferencias. Y el último colón es el de la reproductividad humana y por reproductividad se quiere decir tanto la posibilidad humana de producir individuos que en una gran medida sean similares, que no son idénticos, a los que los produjeron, como las construcciones mentales que se producen acerca de esta posibilidad. Y también la reproductividad, como anotamos, no se limita a la reproducción biológica, sino que puede expresarse a través, por ejemplo, de la maternidad y la paternidad, ya sea fecundado en ese cuerpo, en ese organismo, o también en unos procesos de adopción.
a través de este ejercicio de muchas actividades humanas cuyo resultado final es la reproducción de la completud del ser humano. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿O cuál es, digamos, la reflexión? El único fin, o mejor dicho, la reproductividad humana no es el único fin de la sexualidad, sino que también va encaminada a esa construcción que hace el individuo, como ya lo mencionaba anteriormente, de sus gustos, preferencias, pero no solamente sus gustos y sus preferencias, sino cuál es el rol y cuál es mi identidad como ser humano en este mundo como individuo, cómo me voy vinculando también con los demás seres que me rodean, ya sea en un ambiente íntimo, ya sea también en un ambiente familiar o en un ambiente social. ¿Y por qué traigo entonces el tema esta noche para la reflexión? Porque la sexualidad humana no es ese aspecto de la genitalidad solamente, no es un aspecto solamente enfocado a la reproductividad humana, sino que también está enfocado a esa posibilidad de sentir placer, pero ese placer no solamente se reduce a lo genital, sino que también ese placer se va relacionando con, con el goce o con el modo en que yo disfruto esas actividades que hago dentro de la vida cotidiana. ¿Y por qué lo traigo también a una reflexión en estas capacitaciones? Porque muchas veces dentro de la discapacidad mental o dentro de la enfermedad mental se pierden y se desdibujan estos cuatro aspectos fundamentales en la construcción de la sexualidad, como lo mencionaba ahorita, individuos que no se relacionan, individuos que les cuesta relacionarse, individuos que les cuesta sentir placer, y ese placer no es solamente genital, ese placer está relacionado también a las actividades de la vida diaria. Imaginen que yo no gozara, por ejemplo, el rol que tengo como psicólogo, el rol que tengo como docente, ¿sí? Porque estaría imposibilitando, digamos, la reproductividad del conocimiento, estaría inhabilitando la capacidad del otro de interactuar a partir del conocimiento y a partir de ese mundo académico. Entonces, mire que acá son cuatro componentes muy importantes y muy significativos en la vida humana y que por lo general los obviamos y que por lo general también tendemos a desplazarlos y que muchas veces es como si la sexualidad en las personas con discapacidad o con enfermedad mental hiciéramos caso omiso a ello y de entrada los inhabilitamos para ese sentir, para esa reproducción, para ese hablarse, para esa construcción de su erotismo, de la posibilidad de sentir, de la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, un helado, de la posibilidad de disfrutar de ese vínculo afectivo, de la posibilidad de, de realizar ciertas actividades de la vida cotidiana. Entonces, esa es como la primera parte de estos importantes temas y de esa construcción y de esa vivencia de la sexualidad en personas con discapacidad y con enfermedad mental. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación, algún eh, réplica, digamos, a lo que he explicado. Bernardo, hola. Sí, doctor. Bueno, sí, te agradezco mucho. Pues hasta ahora me parece muy importante y me gustaría también aprovechar para comentar que estos temas de la sexualidad, normalmente las personas que tienen alguna condición en la esfera mental suelen no hablarlo de manera espontánea en la consulta con el médico, con el psicólogo, casi que porque hay mucha vergüenza. Entonces,
nosotros como profesionales, como especialistas, tenemos una importante responsabilidad y es poder animar, poder facilitar para que los pacientes puedan hablar sobre lo que están viviendo en esta área de su vida. Es lo primero que te iba a decir. Lo segundo es que también es inevitable reconocer que muchos trastornos en la esfera mental producen algunas alteraciones en la sexualidad, ¿cierto? Y a veces también los tratamientos farmacológicos que nosotros implementamos, como los antipsicóticos, los antidepresivos, pueden inhibir mucho el deseo sexual y estas cosas es muy importante hablarlo con los médicos tratantes, pero también en familia o en pareja, pues poderlo discutir abiertamente, porque se generan muchas culpas, muchos malestares, pero es inevitable y algunos medicamentos tienen esos efectos secundarios. Entonces nosotros si pudiéramos preguntar un poquito más en la consulta y también que los pacientes sientan la confianza de investigar estos temas. Bueno, eso es lo que quería pues hasta ahora aportarte, Bernardo. Sí, doctor. Yo creo que también, a ver, el doctor Ramón toca un tema fundamental y es, digamos, la afectación con algunos medicamentos también para la estabilidad, mm, que tiene un impacto, eh, digamos, por ejemplo, muchas veces en principalmente, por ejemplo, en el erotismo, en una incapacidad de sentir excitación sexual, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante y la invitación que hace el doctor Ramón es muy valiosa porque son temas que creemos que porque muchas veces no se hablan, no existen. Y precisamente es la reflexión a la que yo quiero llegar. No porque no se hable, no existe, o no porque no se manifieste, no haya, digamos, una necesidad en cuanto a este tema de la sexualidad. Entonces, yo creo que es demasiado significativo, puesto que nos debe permitir, como ya lo mencionaba pues el doctor, a hablarlo con los profesionales encargados y hablarlo también con los pacientes, con los usuarios, que son los que tienen las dudas, ¿cierto? Y cómo, digamos, en un ambiente familiar se podrían manejar esos temas, ¿sí? Eh, Hay unos casos y hay unos aspectos, por ejemplo, acá, y es en cuanto, digamos, a pérdida del pudor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una familia cuando el paciente, digamos, presenta una masturbación excesiva? Una masturbación, digamos, en cualquier lugar, en cualquier aspecto. Y yo creo que es de orientar, de conversar, yo creo que es también de no señalar y tampoco de prohibir, sino de orientar en cuanto a qué se puede hacer en esos casos. Y lo que nosotros hemos hecho en algunos casos es que eh, orientamos, digamos, al usuario a que tenga mayor reserva en este tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, yo creo que son temas de los cuales se debe de profundizar y se debe de hablar abiertamente, pues, puesto que implican también eh, muchas afectaciones en la vida del ser humano o de la persona con discapacidad o enfermedad mental. Miren, dentro de la reproductividad humana, también en este aspecto, se han tenido grandes debates con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces, muchas veces la pregunta es, bueno, entonces, ¿se pueden o no se pueden, digamos,
tener hijos o tener, digamos, sí, o sea, procrear y prolongar la existencia. Y como lo digo, hay muchos debates, pero que nos ha enseñado también, y en esto también el doctor me puede apoyar un poco, y es que se ha identificado que, por ejemplo, la discapacidad mental tiende a haber una relevancia y una posibilidad mayor, ¿cierto?, de que la persona con discapacidad tenga un hijo con discapacidad mental. ¿Sí me entienden? O sea, la persona con discapacidad va a haber una prevalencia mayor a que tenga un hijo con discapacidad mental. O, por ejemplo, las personas que hacen uso de sustancias psicoactivas también tienen una mayor prevalencia de que el niño o la niña pues que viene a acción tenga un impacto psicológico mayor cuando se hace uso de las sustancias. Entonces, mire que es un tema bastante complejo, pero de mucho interés y del que por lo general se habla poco en estos ambientes y en estos contextos, digamos, institucionalizados, en estos contextos también de tipo social y de tipo familiar. Bueno, hay unas... Bernardo, Sí, doctor. mira, Bernardo, yo quisiera en esta parte hacerte un comentario y también me gustaría ver si después de que yo termine de hacer este comentario, Sandra Acevedo, que está con nosotros y que también está estudiando psicología y ella, pues este tema de la sexualidad lo ha estudiado mucho, a ver si quiere pues hacer algún aporte. Mira a ver, Sandra, si te animas y mientras tú lo piensas, yo quiero comentar lo siguiente. Bernardo, porque pues estás hablando del tema de la sexualidad en las personas que tienen discapacidad intelectual o alteraciones en el neurodesarrollo, como el autismo o como otros trastornos como pues trastornos del neurodesarrollo severos, como la discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Mi experiencia, para ser muy claro con este tema, en asuntos de discapacidad es el siguiente. El cerebro humano mm, tiene como, eh, uno puede dividir el cerebro humano como en cuatro áreas, ¿cierto? El cerebro reptiliano, que es donde están los impulsos de hambre y sed, pero también están los impulsos sexuales de reproducción. El cerebro más bajito, el cerebro reptiliano, que es el que compartimos con la mayoría de las especies, ¿cierto? Hay un cerebro medio, que es el cerebro límbico o es el cerebro emocional, ¿cierto? Eh, Hay un cerebro también que es el cerebro, la corteza cerebral, en donde justamente se da la capacidad de analizar, de pensar, de planear. Entonces, yo dije cuatro, pero son realmente tres. El cerebro reptiliano, el cerebro medio emocional y la corteza cerebral. ¿Qué pasa en los niños, en los adultos que tienen discapacidad intelectual? Que tienen un cerebro reptiliano y unos instintos conservados, un sistema emocional alterado, pero no tienen un control cortical. Por lo tanto, no hay un regulador del comportamiento y la conducta y por lo tanto van a tener menos posibilidad, muchos, de frenar su sexualidad y sobre todo cuando hay una discapacidad intelectual moderada o grave o profunda. ¿Estoy siendo claro con esto, Bernardo y Sandra? Sí, doctor. Sí, sí. Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a un ser humano que, por ejemplo, tiene un comportamiento inadecuado de autoestimulación o de desinhibición, muy probablemente en el fondo es que porque tiene un trastorno mental. Y yo me he encontrado en mi práctica psiquiátrica que muchos que tienen discapacidad intelectual de esta gravedad que yo les he dicho, pues se comportan así y dolorosamente la gente empieza a verlos como personas malas, como personas que lo hacen por agredir a la sociedad. No,
Lo que pasa es que ellos no tienen capacidad de autorregulación. Entonces, por lo tanto, todos son instintos que van aflorando y así, así. Nosotros desde la psiquiatría, desde la neurología y desde la urología, desde las áreas de la medicina, pues hay medicamentos que ayudan a frenar el impulso, el deseo sexual. Pero por lo tanto, hay que tener, a mí me parece, una mirada muy comprensiva para entender que esto no lo hacen porque quieran, sino porque es una expresión de su cuerpo y una atrofia en la corteza cerebral y una hiperactividad a veces del sistema emocional y del cerebro reptiliano. Yo quería pues como hablar esto para no entrar en juicios de valor y para tener una mirada más comprensiva, más sensata, porque yo he visto dolorosamente personas con discapacidad intelectual que han sido agredidos físicamente por estas conductas que realmente ellos han tenido dificultades para regularla. Y por más educación y más pautas que se les den en la casa, algunos pueden tener esto, pero yo no digo que todos, algunos, porque hay personas con discapacidad intelectual que realmente también incluso tienen atrofia de estas áreas de la sexualidad y no se expresa. Listo. Sandra, ¿tú quisieras aportar algo a esta conferencia de Bernardo que nos permita aterrizar y que todas las familias que están conectadas y nosotros mismos aprendamos? Bueno, primero que todo los pongo en contexto. El doctor Ramón me invita a hacer una intervención porque les cuento a Bernardo y familias que yo tuve una experiencia amplia porque tuve una tienda erótica donde comercialicé productos relacionados con la sexualidad, pero además de eso, más que todo el concepto de la sexualidad completa y tuve la oportunidad de tener formación en este campo, una amplia experiencia con un acercamiento importante, con casos muy reales que me permitieron tener una perspectiva mucho más amplia de la sexualidad. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, tenemos que incluir la sexualidad, como Bernardo lo mencionaba ahora con los solones, pues dentro de la salud integral, ¿cierto? Nosotros hemos tenido dificultades con la educación, nosotros que no tenemos diagnósticos, ¿cierto? Porque hemos tenido una inhibición, hemos crecido con culpa, hemos crecido con poca educación al respecto, entonces digamos que ha estado relegado este aspecto, no hemos visto la sexualidad como un componente del desarrollo pleno de los seres humanos, como una necesidad básica, que como también lo mencionó Bernardo, no solamente hablamos de genitales, que es lo primero en lo que pensamos, y de contacto físico, sino que detrás de todas esas expresiones nosotros también hablamos de intimidad, de expresión emocional y, ¿por qué no, de placer? Nosotros como padres, familiares y nosotros como profesionales de la salud de la institución, quisiéramos educar para que tengamos un acercamiento, que si bien las personas que están a nuestro cargo y que están enfrentando algún diagnóstico no deberían ser vulneradas en su sexualidad. No solamente aquellos que tienen dificultades, por ejemplo, con los vínculos, desde los diferentes diagnósticos, como lo mencionó Bernardo ahora, que hablaba de los diagnósticos esquizoides o de los diagnósticos límites, sino también, por ejemplo, de lo que sucede con la medicación, que el doctor con su amplia experiencia desde la psiquiatría nos cuenta que también hay pacientes que no lo manifiestan siempre, pero que sí. Un paciente empieza a notar que la ingesta de medicación constante inhibe la libido, entonces eso no va a permitir la adherencia al tratamiento y va a estar completamente descompensado. Entonces, más que todo, para no alargarme mucho en el tema, es la responsabilidad que nosotros como familia tenemos también de no vulnerarle estos derechos, que son derechos de la salud integral de todo lo que nos compone los seres humanos, también brindarle el espacio al otro, de que se exprese, de que viva una sexualidad libre en todos los diagnósticos. Sí, efectivamente, ¿cierto? Nos ampliamos en estos casos y como lo mencionan, para muchos pacientes o para muchas personas, así no seamos pacientes, es demasiado significativo esa construcción de la sexualidad, digamos, a partir de la genitalidad. Y que sí, ciertamente algunos medicamentos inhiben y
eso es un factor muy alto en la adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, yo creo que es un tema de orientación, es un tema de acompañamiento por el personal de salud, por el personal, por los equipos psicosociales. Tenemos una gran responsabilidad porque, digamos, un adolescente de unos 17 años que está explorando, que está queriendo disfrutar, ¿por qué no?, esa sexualidad, y no solamente desde la genitalidad, sino desde esa construcción también holística y esa construcción de esa vinculación, de su identificación de género, de ese erotismo, de esa reproductividad, con un medicamento eh, que le inhibe o que le afecta, digamos, esa genitalidad, puede verse muy coartado y puede verse también con tendencia a abandonar el tratamiento farmacológico. Entonces, por eso yo creo que la invitación de hoy debe ser a que preguntemos, a que nos asesoremos, a que estemos pendientes también como de esos procesos que llevan a cabo, lo digo, de los adolescentes pues y no solamente los adolescentes, sino todo ser humano, porque todos vivimos pues, la sexualidad y se vive de una manera diferente. Ahora bien, no sé si de pronto haya otro comentario acá o si Ber- continuamos con sí, unas preguntas. sí, Bernardo, vení. En estos 10 minuticos que nos falta, a mí sí me gustaría, pues que tú eres un psicólogo que ya lleva varios años con nosotros y tú conoces muchos niños, muchos adolescentes. Desde tu experiencia práctica, Bernardo, con la cantidad de pacientes que has atendido, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tú encuentras que te relatan los niños, los adolescentes, cuando están con sus asuntos de sexualidad? ¿Nos pudieras contar a nosotros desde tu experiencia práctica eso? Las angustias, las dificultades o los problemas más frecuentes en esta población de usuarios, pacientes que tú has atendido, que tú atiendes. Sí. Pero yo creo que un sentir muchas veces es como las manifestaciones desde lo vincular y esas vinculaciones, digamos, eh, coercitivas en cierto modo de expresarse en afecto y de vincularse, digamos, de tener una pareja, de tener un novio, de tener una novia. Y también he identificado mucho, doctor, últimamente las confusiones en cuanto a los gustos y sus preferencias eh, de género. Aquí existe, digamos, esa ideología de género y entonces sí el pedido o muchas veces es, venga, profe o psicólogo, eh, es que últimamente yo no me siento, yo tengo una novia y últimamente no me siento bien con esa novia. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo, eh, o yo cómo exploro, yo cómo asumo, digamos, esa relación con el otro, desde esa perspectiva también de género y de vincularse con esa otra persona? Entonces he encontrado mucho, doctor, y asistentes a esta capacitación, y son confusiones o son o adolescentes que llegan a consulta y es, yo tengo 16 años y a veces me gustan los niños y a veces me gustan las niñas, entonces yo para dónde eh, volteo, digamos, como mi punto de fijación, o yo para dónde voy con mis gustos. Entonces esa confusión en la identidad genera malestar psicológico, genera incluso muchas veces dificultades en las relaciones. Y lo veo muy de cerca en los usuarios
y es, por ejemplo, no, es que a mí me gustan los niños, un hombre, un niño, un adolescente, a mí me gustan los hombres, y se siente muy rechazado, se siente también muy cohibido en establecer una relación con otro hombre, con un mismo par, o la mujer eh, que llega también a consulta, la adolescente que llega a consulta y dice, venga, yo últimamente tengo la pareja masculina, pero no me siento bien, no me siento totalmente satisfecha en cuanto a esa relación que tengo. No me siento plena, no me siento muchas veces hasta incluida en algunos ámbitos sociales por tener esta confusión. Entonces, veo mucho o me llega mucho caso también de rechazo por parte de las familias, de parte de la sociedad en cuanto a esos gustos y a esas preferencias de tipo sexual. Sí fui claro en esa respuesta, doctor. Sí, Bernardo, muchas gracias. Listo, Bernardo, entonces, tenemos unos aportes, te interrumpo un segundo. En el sí. chat nos pregunta Julia Andrea, ¿cómo dar a entender a la familia o amistades de que cuando hay un familiar con una esquizofrenia, tienen derecho a tener amistades, sentirse acompañados, menos aislados o por ese diagnóstico prefieren la distancia con la persona que tienen este diagnóstico? A ver, yo creo, y eso, este tema del diagnóstico, por ejemplo, con esquizofrenia, y es que apenas ahora vamos entendiendo que es una enfermedad como muchas otras, y no solamente pues de la esquizofrenia, sino también las enfermedades de tipo mental, venimos haciendo o hemos venido abriendo los espacios, ¿cierto?, de vincular a estas personas a los ámbitos familiares y sociales. Ahora apenas empezamos a comprender que las enfermedades mentales, primero, no merecen o no necesariamente o no deben de ser excluidas de los ámbitos familiares y sociales. Apenas ahora venimos entendiendo que la enfermedad mental puede ser como otra enfermedad de tipo médico, digamos como un cáncer, como una diabetes, como otras de tipo médico y biológico que afectan evidentemente la estabilidad del organismo. Pero acá, como hablamos de enfermedad mental, entonces históricamente no podemos desconocer que la enfermedad mental ha sido estigmatizada. Entonces, uno de los procesos más bonitos que se viven, digamos, son esos procesos de inclusión a la vida, mm, al mundo laboral, al mundo familiar, al mundo social de las personas con un diagnóstico de no solamente de esquizofrenia, sino con algún tipo de diagnóstico mental. Entonces, ¿cómo hacerlo entender? Obviamente, brindando el acompañamiento y brindando las pautas de que no es que porque tenga una enfermedad de tipo mental debe ser excluido y que antes muchas veces, por ejemplo, en el caso específico de la esquizofrenia, muchas veces las amistades o la construcción, digamos, del otro puede ser beneficioso para la estabilidad del otro. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta, ¿cierto?, de que la familia debe conocer también un poco esa persona con quien se relaciona el paciente, esa persona con la que va a ser o va a estar, digamos, acompañando ese proceso, ¿sí? Porque sabemos también de que estos pacientes son vulnerables también a otras situaciones un poco complejas, entonces yo creo que el familiar debe cumplir un rol importante
en conocer con quién se relaciona y con quién se vincula, y no aislarlos y no dejarlos esa construcción social a un lado, sino incluirlos en las dinámicas familiares y sociales. Es complejo, claro, porque apenas hoy venimos reduciendo las brechas de estigmatización de la enfermedad mental. Listo. ¿Algo otro comentario? ¿Otro comentario? Sandra. Eh, Nos dicen el último comentario, buenas noches. ¿Cómo darse cuenta que a un adolescente le gusta a otra persona del mismo sexo? Pregunta muy compleja, ¿sí? Amplia. Porque muchas veces, ¿cierto? Por el miedo a la exclusión, miedo también al rechazo, los adolescentes prefieren ocultarlo y prefieren no mencionarlo, porque la historia o los mismos pares, ¿cierto? Se han encargado o muchas veces también han sido estigmatizados y han sido excluidos de los ambientes sociales. Entonces yo creo que es bastante complejo porque muchos de los pacientes o muchas de las personas lo tienen todavía muy reservado y muy para sí mismos. Entonces, muchas veces lo que tenemos son comentarios a partir de terceros, a partir de un otro, que ese comentario lo que genera es duda, lo que genera incertidumbre. Entonces es difícil por los comportamientos muchas veces darse cuenta de esas preferencias y de esos gustos. Pero también cuando el adolescente siente el acompañamiento, siente que no va a ser juzgado, que siente que no va a ser estigmatizado, tiende a hablar fácilmente sobre sus gustos y sus preferencias, como habla también muchas veces de su preferencia, por ejemplo, por una comida específica, como habla, por ejemplo, de su marca de ropa preferida. Entonces, lo que se busca también es brindar la confianza para que esos temas se den y no sea por un tercero que llegue con sus cuentos o que llegue pues a, digamos, en son de comentario o en son de muchas veces también de destrucción, sino que a partir de ese acompañamiento, entonces brindarle la confianza para que se pueda hablar del tema y de sus gustos y preferencias de tipo sexual. Compañero, muchas gracias por esa respuesta. Veo que hay, la presentación pues no había terminado y hay unas preguntas ahí muy interesantes que yo creería que podríamos retomar este tema un poco más amplio. No sé si te quedó faltando ver de pronto mucho, porque está bien amplio, pero creo que podríamos como detenernos un poquito más en las preguntas que siguen, porque estoy viendo hipersexualidad y bueno, diferentes derechos también desde la parte legal con aspectos sexuales y reproductivos. Entonces lo propongo, si todos están de acuerdo, que continuemos más adelante con una presentación para terminar de ampliar la información y que podamos resolver otras dudas, compañeros. ¿Estás de acuerdo, doctor? ¿Qué te parece? ¿Y tu propuesta es continuar ya o hacer otra conferencia? No, continuar otro día que podamos como ampliarlo, si ustedes están de acuerdo, para que no quedemos pues como tan corticos, pero podríamos reprogramar. Me parece el tema muy interesante. Por medio del chat las familias están expresando que les parece que se les brindan herramientas para poder tener un enfoque mucho más integral. Entonces yo creería que podríamos más adelante retomar con la parte que nos falta. Sí, a mí sí me gusta esa idea, Bernardo, que te agendes para un nuevo momento, para que retomemos preguntas y para que sigamos aprendiendo. Sí, me parece muy bien reprogramarte una conferencia de pronto, no sé si para principios de diciembre, como tú quieras, Sandra. Está bien, ya buscaremos entonces las agendas.
Les agradezco, Bernardo, compañero, gracias por esa información tan amplia, por esa información tan clara, doctor, por su participación activa durante todo el tiempo, a todas las familias que están constantemente comprometidas con este aprendizaje conjunto. Doctor, gracias por estar participando allá de ese congreso, lo recibimos la semana próxima con todos esos aprendizajes para seguir compartiendo. Gracias a todos por su participación y un abrazo.